Bueno, ¿cómo están muchachos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar lo que viene siendo la capa de enlace de datos del modelo TCP/IP. Entonces, para iniciar, planteamos nuevamente la respectiva relación entre la capa de las 7 capas del modelo OSI y las 4 capas del modelo TCP/IP convencional. Entonces, en este caso iniciaremos con la explicación de encapsulación y desencapsulación, que pues la encapsulación es un proceso que se maneja desde la capa a nivel de aplicación y poco a poco va estructurando la información a través de cada una de las capas por las que va pasando. Entonces, pues en este caso, como podemos ver en la imagen de la parte izquierda, tenemos ubicados los datos y estos datos como tal sufren una modificación en la capa de transporte, en la cual se le realiza o se le agrega un encabezado y se convierte o utilizamos el término de segmento para denominar a la información cuando pasa a través de la capa de transporte. Segmento simplemente es una PDU, una unidad de datos del protocolo, que corresponde a un término, como les mencionaba hace un momento, que se asocia a la capa de transporte. Y en este caso simplemente realiza la asignación de algunas características de los datos, como podrían ser los puertos, entre otras cosas. Después de ello, pues pasa a la parte de la capa de red, en la cual se le agrega otro encabezado que corresponde a las direcciones IP. Y bueno, hay otros campos que explicaremos más adelante en otros videos. Y en este caso la unidad de datos de protocolo corresponde al paquete. Y finalmente pues tenemos la capa de enlace de datos, en la cual se le agrega el último encabezado que corresponde a las direcciones MAC y a unos campos de verificación de errores y demás que explicaré más adelante en este video. Para en la capa física simplemente realizar el proceso de codificación para introducir los datos en el medio físico que corresponda, dependiendo si es fibra óptica o cable UTP o bueno, en fin. Y entonces el proceso de desencapsulación simplemente corresponde al proceso inverso, en el cual pues se reciben los datos del medio físico y van a ser procesados por los dispositivos de capa 2 y capa 3 hasta llegar a pues, la capa de aplicación nuevamente ya al usuario final. A continuación pues les explicaré cuáles son algunas de las funciones de esta capa, la capa de enlace de datos. Entonces inicialmente teníamos que esta capa habilita las capas superiores para que puedan acceder a los datos. Esto significa pues simplemente que es la que va a enlazar a los datos que vienen del medio físico con la capa de red, que es su capa superior. De igual manera va a intercambiar las tramos entre los puntos finales sobre una red de datos. Como les mencionaba hace un momento, pues las tramos corresponden a la PDU, al término con el que se denomina la información cuando está pasando por la capa de enlace de datos, y esta capa es la que se encarga del intercambio de estas tramas a través de cada uno de los switches, que son dispositivos de capa 2, pues van a llevar la información hasta que llegue al usuario final. Enseguida pues también tenemos que esta capa se va a encargar de controlar cómo se introducen y se reciben los datos al medio. Esta capa va a realizar la codificación para que los datos ingresen al medio físico de acuerdo a si, por ejemplo, si es una fibra óptica, pues en este caso se traducirían como pulsos de luz, o si es un cable UTP como voltajes. De la misma forma va a realizar la detección de errores y pues con diversos campos que explicaremos más adelante. Enseguida pues les explicaré qué es una dirección MAC. Pues aquí planteamos simplemente una de las redes más básicas que puede haber, que simplemente es conectar tus computadores con un cable, y a cada computador se le va a asociar una dirección MAC fuente y una dirección MAC de destino. Entonces, como vemos, este es el formato de las direcciones MAC y está expresado en números hexa. En este caso, pues cada hexa corresponde a 4 binarios. Aquí planteamos, por ejemplo, la E, que corresponde a 1011 en números binarios, que pues como les mencionaba hace un segundo corresponde a los números hexa. Este estándar de esta capa, en específico de la capa de enlace de datos para medios físicos, se ilustra en el marco normativo de la entidad IEEE 802.3. Ahora, ¿cómo es la división de esta capa de estas direcciones MAC? Entonces las direcciones MAC tienen un tamaño de 48 bits o 12 números hexa. En este caso los primeros 24 bits van a corresponder a un término denominado OUI, que es el identificador único organizacional que pues cada organización debe comprarle a la IEEE para realizar la asignación. Bueno, de la misma forma tenemos los siguientes 24 bits que simplemente corresponden a los bits que puede asignar la organización en cada uno de sus dispositivos. Y finalmente esto nos da un total de aproximadamente 281.000 millones de direcciones MAC posibles para asignar en cada una de las tarjetas de red que en este caso se asignan.
Ahora tenemos lo que vendría siendo el formato de la trama Ethernet 2. Entonces el Ethernet simplemente es el protocolo de la capa de enlace. En este caso encontramos 5 campos. El primero corresponde a la dirección MAC fuente, el segundo a la dirección MAC destino, cada una con 6 bytes de longitud, y cada byte pues, corresponde a 8 bits, lo que nos da un total de 48 bits. El campo de tipo, que corresponde a 2 bytes, y el paquete de datos de red, que como mencioné hace un momento, corresponde a la PDU de la capa de red, y el campo de frame check sequence, que simplemente es donde se realiza la verificación, la suma de verificación, para verificar pues que la integridad de la información no se haya modificado en ningún momento. Entonces, pues como mencioné en un segundo también, la ETP 802.3 es la que define estos formatos. Y aquí poniendo unos ejemplos del campo de tipo, corresponderían al 0x800 y el 0x806, que estos valores también están expresados en números hexa. Y por ejemplo 0x800 identifica el protocolo IP, y 0x806 identifica el protocolo ARP. Estos dos protocolos pues, corresponden a los protocolos de la capa superior de la capa de enlace, que corresponde a la capa de red. Bueno, ahora les expondré lo que viene siendo los tipos de trama rápidamente. Entonces, el tipo de trama unicast corresponde a un mensaje que va direccionado a un único destino. En este caso, pues, esta comunicación se realiza ubicando la dirección MAC de destino cuando se está armando pues, la trama de la información, un 0 en el octavo bit. De esta manera, pues, identificamos una trama unicast. En este caso planteamos una topología en la cual ilustramos 4 computadores, el PCA, el PCB, el PCI y el PCD, y en la mitad los interconectamos con un switch, que es un dispositivo de capa 2. Para esta topología pues simplemente se realiza un envío del mensaje del PCB, y en este caso no le va a llegar el mensaje ni al PCA ni al PCD, sino únicamente al PCC, entendiendo que es un único destino. El siguiente tipo de trama corresponde a la trama multicast, que tiene la intención de enviar un mensaje a un grupo de usuarios, y en este caso el octavo bit va a corresponder a un 1. De la misma manera planteamos una topología similar, y en este caso el PCB va a de nuevo realizar el envío del mensaje, y en este caso no le va a llegar al PCD, pero le va a llegar el mensaje al PCA y al PCC, pues entendiendo, como les mencioné hace un segundo, que pues esta trama tiene el propósito de realizar el envío de la información a un grupo de usuarios. Finalmente tenemos el último tipo de trama, que corresponde al broadcast. En este caso, pues la dirección MAC de destino va a corresponder a 10 Fs, y de esta manera vamos a identificar que la información que se quiere enviar va a llegar a todos los destinos. De la misma manera planteamos la misma topología, y el PCB va a realizar el envío del mensaje, y en este caso le va a llegar la información a todos los usuarios. Ahora vamos con la forma en la que se divide la capa de enlace de datos. Entonces la capa de enlace de datos tiene dos subdivisiones, que es la subcapa LLC y la subcapa MAC. La subcapa LLC es la que va a corresponder o la que se va a encargar de la conexión con la capa de red, que es su capa superior. Y pues va a llenar, por ejemplo, algunos campos como el campo de tipo que mencioné anteriormente, que es el campo en el que se especifica el protocolo de la capa de red siguiente a la generación de la trama. Va a garantizar la interoperabilidad entre las direcciones IPv4 y las direcciones IPv6, que pues más adelante en otro video analizaremos, y pues se va a encargar de toda la parte a nivel de software de esta capa de enlace de datos. Por otro lado, la subcapa MAC se va a encargar de la conexión con la capa física, que es la capa inferior, y en este caso ahí es donde vamos a implementar diferentes mecanismos, como CCMA-CD si corresponde a un medio físico, o CCMA-CA si corresponde a un medio inalámbrico. De la misma manera, pues aquí se realizan los procesos de acceso al medio, dependiendo, como les mencioné un momento, si es fibra óptica, si es cable UTP o en general, o si es pues un medio inalámbrico, y también se llena el direccionamiento, la parte de las direcciones MAC de origen, de destino, en fin. Por último, pues quería mencionarles una topología de Wi-Fi para redes inalámbricas, puesto que hasta el momento solo habíamos mencionado redes cableadas. Entonces, en este caso tenemos planteados los mismos 4 computadores, y tenemos un switch, que es un dispositivo otra vez de capa 2, y lo conectamos a 2 AP, que corresponden simplemente a access point o puntos de acceso inalámbrico. Entonces, en este caso, este computador va a realizar el envío de un mensaje de manera inalámbrica, y el mensaje se va a enviar a todos los PCs que estén cercanos a los access point, que simplemente son los que se encargan de enviar la información a través pues del aire, que en este caso vendría siendo nuestro medio.
pues de manera similar, o como lo mencionaba hace un momento, en este caso utilizamos un mecanismo denominado CSMA, que simplemente corresponde a un mecanismo para evitar colisiones en dado caso de que múltiples PCs quieran enviar mensajes al tiempo. Y pues el estándar que define este tipo de conexiones a través de Wi-Fi, conexiones inalámbricas, es IEEE 802.11. Y eso ha sido todo por hoy, muchachos. Entonces, pues muchas gracias. Estas son las referencias que he utilizado en este trabajo.